Muy buenos días, mi nombre es Fiorella Gil y el día de hoy hablaremos sobre los errores en tu CV que te dejarán fuera de competencia. Para esto, el día de hoy hablaremos con Julio Cabrera, consultor de Training al Consulting de ADECO. Muy buenos días, Julio. ¿Qué tal, Fiorella? Un gusto poderte ver. ¿Qué tal? Hacer un currículum vitae parece cosa sencilla, sin embargo hay puntos que nos pueden dejar fuera de competencia y quizás fuera del empleo de tus sueños. Entonces mi primera pregunta es, ¿hacer un CV sencillo? Hacer un CV sencillo es una tarea que, como todas, va mejorando mientras más la practiques. Es un reto bastante fuerte. ¿Por qué? Porque el fin del CV va a ser que te destaques por contra una enorme cantidad de personas que están postulando para un mismo puesto. En promedio, para una búsqueda regular, ¿no? Digamos un puesto medio bajo, hablamos de 200, 300, hasta 400 ¿no? CVs que se reciben. Y hablemos de tiempos de cobertura de quizás 15 días. Estamos hablando que ese reclutador, ese selector, esa persona de recursos humanos de la empresa u organización a la cual no haya postulado, tiene que saber distinguir entre la tremenda cantidad de información a aquellos que mejor cumplen. Y ese primer enganche, ese primer identificar quiénes son las personas que cumplen, es justamente el CV. Por lo tanto, nuestro rol, o mejor dicho, el rol de todos aquellos que vamos a postular a una organización, y lo hacemos a través de este medio, es brindarle la información precisa para que esta persona pueda saber que yo soy la persona indicada para ese puesto de trabajo. De acuerdo. A todos nuestros seguidores de gestión, no dejen de enviar sus consultas para que si el especialista nos pueda ayudar. Además, no dejen de compartir este en vivo. Julio, ¿estamos en fechas de contratación? Específicamente, digamos que no son las fechas más fuertes para la contratación. Hay sectores de la industria que siempre tienen una necesidad constante de personal, ¿no? Que pueden ser quizás aquellos que tienen procesos masivos de contratación, pero digamos que siempre hay, o esa etapa del año es el flujo regular en que las empresas pues van quizás terminando las prácticas profesionales, aquellos chicos que han estado 6 meses, un año, y están renovando justamente esa parte del equipo, ¿no? Donde se suele dar, y es mucho más frecuente, ver la movilidad de las empresas y la capacidad que tienen para atraer a las nuevas personas, va a ser quizás en el primer trimestre del año. Ahí es una mayor cantidad de contratación de las empresas, Sí, en el primer trimestre, enero, febrero, marzo. Es obvio, y no solamente de las empresas, hablamos también, bueno, se entiende que de las empresas, pero hablamos que ya tienen un rol más activo, ya no solamente, ¿no? Vas a ver que hay muchas publicaciones, que suele haber, sino que hablamos de que te están buscando a través de las redes sociales, ¿no? El LinkedIn, el tema del Facebook, se vuelve mucho más fuerte el hambre de la empresa por el nuevo talento en esas épocas del año. De acuerdo. Me comentaba que son 200 o 300 CVs que llegan a una empresa cuando es una convocatoria. Exacto. ¿Cómo destacar? ¿Cómo sobresalir frente a esos 200 o 300, no? El primer paso, el paso cero. El paso cero no va a ser el destacar. El paso cero va a ser cumplir. Primero, ejemplo. Siempre va a pasar que uno ve una serie de requisitos en la publicación de la empresa. Ven 5 o 6 requisitos. Pero uno considera que tiene 5 y el sexto no lo cumplo, pero igual voy a mandar mi hoja de vida, porque quizás me llaman. Ok. De repente, quizás. Y tiene mucha lógica, ¿no? Digamos, si yo tengo 5 objetivos y tengo 4 de 5, tengo el 80% de lo que quiero cubrir. Pero veamos, ¿no? Desde la otra vista, ¿no? Del selector. El selector tiene que cumplir con aquello que su jefe, la empresa, quien fuese, le ha pedido que consiga. Quizás él no tiene el poder de negociar que me has pedido 5 y te voy a mandar a uno que tiene 4. Quizás él no tiene esa capacidad. Entonces, aun y cuando la persona que manda su información pueda ser genial, pueda tener todas las competencias habidas y por haber en este mundo, lamentablemente la hoja en frío, porque la hoja no tiene, tiene un nombre, pero la hoja no tiene un rostro, no tiene un carisma, la hoja dice que no cumples con esos requisitos. Y eso automáticamente te va a llevar a no ser considerado dentro de la búsqueda o del primer filtro. Por eso digo que el paso cero es cumplir, es hacer un análisis real de lo que tengo y no tengo como profesional,
o como, como un potencial colaborador de una organización, y en base a eso ponerlo dentro de un documento que es una hoja de vida, que es la primera impresión que va a tener de mí esa organización. Hacer luego un CV cumplidor, un CV que cumpla con todos los requisitos. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo postulo a la empresa B y a la empresa C, ¿tengo que cambiar mi CV? ¿Tengo que modificarlo? Porque cada empresa tiene sus diferentes objetivos. Eso, claro, eso va a pasar mucho cuando ya quizás una persona ya ha recorrido más camino dentro del mundo laboral. No hablo de que una persona cambie o se muestre distinta o mienta, que es el error más grande que se puede cometer dentro de una hoja de vida, el mentir de la información, sobre la información que pones. Sino, estamos hablando de que cada empresa, cada organización tiene un matiz distinto en el foco sobre las competencias que necesita, sobre algún ajuste o su forma de liderazgo. Entonces, sobre el puesto que estoy postulando, yo puedo ser el mismo profesional, pero dentro de mi experiencia haber hecho de esto, de aquello y de lo otro. Y dependiendo de mi experiencia es donde yo voy a tener enfoques distintos dentro de mi hoja de vida al momento de postular a el trabajo 1, el trabajo 2 o el trabajo 3. Si dentro de mi experiencia laboral yo me estoy enfocando a un trabajo que tiene que ver con los inicios, enfocaré mi hoja de vida hacia ese tipo de empresa, ¿no? Claro. Que tiene esa necesidad, que tiene necesidad de ciertas competencias, y enfocando mi presentación hacia ese tipo de solicitud. Si por el contrario estoy postulando a una empresa donde mi foco está quizás entre lo último que he hecho, que enfocaré al tipo de empresa que busca, que quizás está buscando un tema de un líder, tal equipo, y mis competencias deberían ser diferentes, ¿no? Yo no estoy cambiando, no, sino que estoy enfocando dentro de mi experiencia según la empresa a la cual yo quiera solicitar tal o cual empleo. Eso quiere decir que, por ejemplo, si la empresa A me pide que destaque en la parte de ventas y la empresa B que destaque más en lo que es atención al cliente, no tanto vender. Por ejemplo, mi última experiencia fue en este año, supongamos, en ventas. Ya. Eso le envío a la empresa A. En el Ya. caso de atención al cliente, mi última experiencia en atención al cliente fue hace 2 años. Supongamos, lo destaco esa parte. Claro, No importa si es desfase de tiempo, por ejemplo, hace 2 años. No, con algo ojo, actual. yo voy a presentar el continuo. Recordemos que en un hoja de vida, en un CV, yo tengo que tener bien presentado de manera coherente la información, llámese ascendente o descendente, pero la cronología debe estar mapeada. Es más, no es aconsejable dejar vacíos de espacio, de tiempo dentro del CV. La inacción sí es una competencia o sí puede ser mal vista dentro de una hoja de vida. Tú puedes no tener empleo, perfecto, pero de que te quedes inactivo, es decir, que no tengas ninguna causa, no tengas ninguna meta, no te hayas preocupado por capacitarte, eso sí puede ser mal visto. Ojo. Pero al margen de eso, si yo pongo cada uno de mis años y mis experiencias, lo que yo tendré que hacer para enfocarlo a tal o cual empleador serán mis logros. Hablemos de la venta. Si yo quiero postular un tema de ventas, pues diré, pues en tal trimestre alcancé los objetivos de la empresa al tanto por ciento, ejemplo. Pero si mi foco quizás no es netamente la venta, sino que, como tú dices, estoy postulando a una empresa de atención al cliente, pues quizás lo que podrías decir es la cantidad de equipo que dirigiste, ¿no? Quizás el Great Place to Work que se consiguió dentro de la empresa y cómo tú pudiste contribuir a ese indicador, ¿no? Que a su vez rebote en favor de la empresa. Porque dentro de nuestro día a día, no solamente hacemos las funciones que se nos pone dentro de nuestros manuales, ¿cierto? Hacemos un montón de cosas más, interactuamos con un montón de personas. Y en esa interacción y en esas otras tareas es donde nuestro ser como profesional se complementa. Ahora, me comenta que el CV tiene que enfocarse en mis logros, ya no tanto en la experiencia laboral, sino en lo que alcancé, ¿no? ¿Cómo redactar un logro? ¿Hacerlo extenso de manera puntual tan solo? Un logro tiene que estar muy atado a casi como fuese un indicador. Ser breve, ser conciso y dar una idea clara de cuál fue el resultado de mi acción. Tomando el ejemplo nuevamente que me ponías, el tema de ser un tema comercial, un vendedor. El vendedor, ¿qué le serviría más? Visité 50 clientes o cerré 50 negocios. En el tema de ventas cerré 50 negocios. Exacto. O sea, el logro tiene que ser muy puntual. Y esos 50 cierres, ¿cuánto ingreso te significó para tu empresa? Solo eso. Exacto.
generé tantas visitas o tantos cierres que generaron el tanto porcentaje de retribución a mi empresa en tal año. Perfecto. Algo muy concreto, algo muy tangible. Recordemos que lo que el logro quiere hacer es aterrizar aquello que yo soy como profesional y que puede ser demostrado. Porque si se puede demostrar, es justamente, estoy asegurando que yo poseo la competencia. Si para haber logrado ese indicador, ese logro, yo tengo que haber sido un responsable, proactivo, buen comunicador, ¿no? Generar soluciones. O sea, todo eso se refleja en que yo alcancé ese logro en esa etapa. Y por lo tanto, yo cuento con esas competencias de empresa y contratan a mí por eso. Perfecto. Aquí tenemos una primera consulta de David Santamaría que nos indica que considera necesario adjuntar una carta de presentación al CV. De ser afirmativo, ¿qué debería contener esta carta? Una carta de presentación. Entiendo que es una práctica profesional. Ajá. Claro, entiendo también que es una práctica profesional, una carta de presentación del mismo, ¿no? Pero eso ya sería dentro del CV. Generalmente, si hablamos de un proceso de prácticas, la presentación tiene que venir desde la empresa a la organización. Es parte del proceso regular. Si hablamos quizás de una primera experiencia laboral, la carta de presentación de la institución que fuese, no haría falta como filtro número 1. Sí, quizás ya el segundo paso, cuando ya fue seleccionado ese CV y te piden quizás corroborar cierta información o que te avale sobre ciertas competencias o capacidades que has demostrado tú en la universidad o en el centro de estudios, ¿no? No sé quizás tanto que tanto se alinea eso ya a una persona que ha recorrido ya más tiempo dentro del tema laboral. No sería necesario en ese caso. La verdad que no. Ahora, cuando te piden CV documentado, por ejemplo, siempre se ha escuchado de que el CV debe ser 1 o 2 páginas como máximo. En el CV documentado, ¿qué cosa es lo que debería yo colocar? Mi CV, bueno, la hoja principal, de ahí mis diferentes papeles que aseguran mis estudios, que aseguran mis trabajos anteriores. Es que tú lo has dicho bien, o sea, el CV documentado es la siguiente etapa. Es decir, Fiorella, tú ya has sido seleccionada o por lo menos estás entre los 10 finalistas y lo que voy a hacer ahora es que me mandes toda tu información. Y es una etapa, una segunda o quizás hasta tercera etapa. Al inicio jamás se van a pedir de información, a menos que sean procesos muy estructurados. Porque recordemos, si hablamos de 200 a 300 personas, con un CV de 2 páginas ya son 600 hojas que va a tener que leer esa persona. Si hablamos de documentación que avale eso, estamos hablando de un currículum de unas 10 páginas como mínimo. Claro. No hay persona que te pueda mapear tanta información en tan poco tiempo. Pero sí es importante que las vayas recabando, sí. Es importante tenerla, sí. Porque para bien o para mal te la van a pedir en alguna etapa de tu vida laboral. Ya sea con ingresos y te piden para parte de tu file, o te piden para un proceso que es mucho más riguroso y te piden cierta documentación para poder entrar. Suele pasar mucho con el Estado, que hay mucha documentación que es requisito para que tú alcances cierto nivel de puntuación y que puedas acceder o no al puesto que se está concursando. En el Estado mayormente son en la primera etapa. Claro, recuerda que ahí este es el perfil que se está buscando. Cada parte tiene una cantidad de puntos para que tú puedas alcanzar o no el objetivo. Entonces, ahí sí es importante documentar todo lo que dices. Pero digamos que un proceso regular de una empresa privada no es el paso cero. Si se hace necesario, será quizás a la segunda o tercera etapa. Ahora, hablando del CV documentado, ¿cómo se tiene que colocar en base a mis documentos para no llenarlo tanto, ¿no? Tiene que hacerse de mis últimas experiencias, certificado, por ejemplo, en el caso que haya estudiado mi bachiller, mi doctorado, mi maestría, ¿qué cosa es lo que debo colocar? Va a depender mucho de aquello a qué puesto estés postulando. Suele pasar que mientras más vas caminando dentro del mundo laboral, pues puede ser que tus primeras experiencias se distancien mucho de aquello que estás haciendo recientemente y que quizás no tengan mucho que ver con a dónde postulas, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, sí, pues no aporta mucho que des mucha información de que si al inicio hiciste A, B, C, D, E. No va a aportar. Lo que quizás sí te brinde mayor fuerza a la hora de postular sea justamente que tú sepas documentar bien aquellas posiciones, aquellas empresas donde específicamente has hecho aquello por lo cual estás postulando nuevamente. Entonces, en ese sentido, nuevamente, recuerda, la información que tú estás enviando, ¿cuál es el fin? El fin es certificar, ¿cierto?
darle la confianza a la empresa X que está seleccionando o buscando personal de que tú postulas porque conoces, porque has tenido la experiencia y porque eres la persona indicada. Entonces, estás reforzando esa idea con la documentación que estás enviando. Si algo se aleja de eso, obviamente, no lo consideremos, ¿no? De acuerdo. Hace un rato también, antes de la entrevista, estábamos hablando acerca de las referencias laborales. ¿Se debe colocar en mi CV? Yo diría y recomendaría que no se hiciese, por un tema. Puedes estar vulnerando la confianza de la persona, porque obviamente quizás no le hemos avisado siquiera que la estás colocando como referente y estás colocando sus nombres y teléfonos de contacto, lo cual ya es un poco sensible. Sí. Segundo, porque siempre que lo estés haciendo, debes tener bien en cuenta que es muy posible que estas empresas comiencen a llamar a tus referentes y ni siquiera hayas informado que estás pensando en buscar un nuevo trabajo, lo cual es quizás bastante más complicado. Por ende, ¿qué recomiendo? De que siempre coloquemos que vamos a brindar las recomendaciones a solicitud de la empresa. Es decir, para el paso 0 no van a importar mis referencias. El paso 0 es yo cumplir con lo que el perfil solicita. Segundo paso, si es que ya pasé esa etapa 0 y ya me entrevistaron y vean que soy la persona que ellos consideran que están buscando, tienen que verificar. ¿Y cómo verifican? Con las referencias. Y ahí sí, señor, señorita, ¿cuáles son sus referencias? Colocarlas. Dependiendo de la empresa y dependiendo del rol al cual estés postulando, darás las de tus jefes, darás las de tus jefes y tu equipo, quizás darás la del director, etc. Pero ahí eso ya va a depender mucho del puesto al cual estás queriendo postular, concursar, ¿no? De acuerdo. Aquí tenemos una consulta de nuestros usuarios que me indica, en caso de tener 2 carreras, por ejemplo, he estudiado comunicaciones y he estudiado derecho, ¿debería colocar ambas en mi CV? La pregunta es si las 2 carreras confluyen en algún punto dentro de tu vida laboral. Si tú has hecho uso de tus 2 carreras dentro de tu vida laboral, úsalas, porque ambas van a darte van a tener un espectro mucho más amplio de capacidades. Si hablamos que el derecho y la comunicación pueden tener quizás no solamente conocer cuál es el camino de las normas, sino saber llegar de la mejor manera para que esas normas puedan ser vividas dentro de una organización, pues obviamente es un plus. Claro. Y deberías enfocarlo. Pero si dentro de tu vida laboral hay un quiere muy marcado, donde no hay vinculación alguna entre las labores, es mejor dejarlo de lado, ¿no? Todo mundo, y eso va a depender también de cómo tú quieras presentarte al inicio. Tú quieres enfocarte quizás dentro de comunicaciones, pero solamente desde el punto de vista creativo, ¿no? Generalmente el derecho y la creatividad no están muy asociadas, ¿no? Porque quizás el derecho es más normado, ¿no? Está tipificado, claro, mientras que la comunicación es muy amplia. Entonces también hasta podría ser perjudicial. Por eso tener mucho ojo con qué organización es a la cual quieres ingresar. Si yo sé que puede haber ese prejuicio y me puede perjudicar, mejor evitarlo. Pero si consideras que tú has sabido amalgamar las dos experiencias académicas dentro de tu perfil como un profesional y lo ha potenciado, pues sí, es muy bueno y es enriquecedor que lo comuniques y que lo hagas saber. Te va a hacer destacar. Una pregunta muy similar es de Giancarlo S., que nos indica, en caso de tener experiencia laboral en distintas áreas administrativas, ¿se debe registrar todas las experiencias laborales en el CV o solo la experiencia relacionada al puesto en el cual postulo? Justo lo que estábamos consultando antes. ¿Sí lo podrías volver a repetir? Entendería que esa persona ha pasado por muchas áreas dentro de una empresa, ajá, ¿cierto? Haciendo una pasantía por varios aspectos. Así es. Dependiendo de su carrera, nuevamente. Dependiendo de su carrera y del puesto al cual esté postulando, ¿verdad? Exacto, digamos, si lo que la persona es un administrador, el conocer diferentes aspectos de una empresa lo enriquece, lo fortalece. Si hablamos quizás de un aspecto solamente de la contabilidad, quizás la persona que lo quiera contratar podría tener un prejuicio sobre que no tenía mucha experiencia dentro de lo que a él le compete, el análisis de ciertas cuentas, el entendimiento de ciertos criterios fiscales muy específicos. Pero nuevamente va a entender de que al puesto que él esté postulando, tiene que analizar si esa información, ese aprendizaje le suma o no. Si le suma, colocarlo y hacerlo evidente, porque nuevamente va a ser eso aquello que lo va a poder hacer destacar. Aquí tenemos otra consulta de Joel Carhuayca, que justamente del CV documentado dice, ¿cuánto valor tiene los cursos o diplomados virtuales y también se pueden adjuntar al CV documentado? A ver, va a depender nuevamente, porque hablábamos del CV documentado en función. Si estamos hablando de
de ya la en una postulación. segunda etapa, ¿no? Claro, de postular al Estado, en las publicaciones del Estado van a dar bien claro el tipificar cuántas horas son y cuánto vale cada curso que se realice. Entonces, hay algunos que no admiten ciertos tipos de estudios virtuales o no. Pero el curso o la certificación, repito, nunca, para un tipo de empresa regular privada, nunca lo enviamos de inicio. Uno, porque va a ser un desgaste para el selector y esa sensación de mucha información es muy posible que termine obviando o descartando tu CV. ¿Por qué? Porque tiene otros 300 ahí en su bandeja de entrada que quizás le dicen las cosas mucho más rápidas y precisas, ¿no? Entonces, siempre tengámoslo a mano para cuando nos lo soliciten, pero no necesariamente enviémoslo desde la primera vez que postulamos a una empresa privada, ¿no? De acuerdo. Aquí tenemos otra consulta de Ronald Quispe, que nos indica cómo debo indicar las actividades realizadas o los logros alcanzados, en primera o tercera persona. ¿Cómo lo debo redactar? Recomendación, tratemos de no pecar de soberbios. Ajá. Si bien son nuestros logros, no fueron que yo conseguí esto, ¿cierto? No colocarlo, yo hice tal cosa, es quizás se logró, conseguimos, ¿no? De manera que que te sientas que eres parte de, que has contribuido y dentro de eso con un dato muy específico, ¿no? Dentro de lo que puede ser algo muy cuantificable. Claro, perfecto. Aquí tenemos otra consulta de Giorgino Coletti que nos indica, si en el caso pongo como referencia sobre el jefe que tuve en el tiempo que laboré y después de un tiempo este jefe renunció, ¿debería retirarlo de mis referencias laborales? Ojo, el referente no pasa por que si es de la empresa o no, sino el referente va a dar fe de tu desempeño. Esa persona fue tu jefe en ese periodo, en un periodo específico en el cual tú asumiste un cargo y en el cual tuviste X logros. Por lo tanto, si esa persona luego se desvincula de la empresa, no quiere decir que no pueda hacer igual, dar fe de cuál fue tu labor. Claro. Yo lo mantendría. Obviamente complementando igual con la referencia de quien sea actualmente el jefe, ¿no? Pero si el jefe actual no ha trabajado conmigo, obviamente, en ese caso no. Claro, si no sobre qué dar fe, no conoce mi trabajo, ¿no? De acuerdo, ni siquiera como para que solamente diga que ha elaborado en esa empresa. En ese sentido, si es por cuestión de elaborar, las empresas van a validarlo con recursos humanos. Okay. Le van a decir, sí, la persona de tal a tal fecha está en la empresa, ok. O sea, ¿está elaborando? Sí, perfecto. Ahora, ¿cómo está elaborando? Ya no lo sabe recursos humanos, lo sabe el jefe directo, ¿no? Aquí tenemos otra consulta de Catherine Smith que nos indica, si me fui por un año a estudiar al extranjero, ¿debería incluirlo en la parte de experiencia profesional para que no se quede como un periodo vacío? Claro, quizás no como experiencia profesional, pero dejar evidentemente dentro de la cronología de tu actividad laboral el que has estado haciendo. Hablábamos hace un instante de la inactividad. Y la inactividad, la inacción, el no haber hecho nada en un periodo largo de tiempo, sí puede perjudicar mucho mis pretensiones hacia un nuevo empleo. Por lo tanto, es importantísimo que eso que está haciendo, que es una preparación, es una especialización, figure dentro de su hoja de vida. Pero dentro de la parte de experiencia laboral. O sea, haciendo énfasis que quizás vas a tener todo el tema laboral, ¿cierto? Vas a tener una parte, quizás solamente la parte académica. Hacer mención de la parte académica sí, y dejar dentro de la parte laboral una mención de lo que en ese lapso de tiempo se ha estado haciendo. Pero quizás el selector no lo va a buscar, no lo va a asociar y va a creer que había un año y medio que no se ha hecho nada, ¿no? Así es, de acuerdo. Acerca de la foto, justo nos estaban consultando, ¿debe ir con foto o sin foto mi CV? A ver, acá voy a dar yo una precisión muy personal, ¿sí? Para mí, el CV es la presentación de la persona. Por ende, si yo puedo asociar un rostro a una información, a mí me sirve mucho más. Ahí hay muchas formas de pensarlo. Puede decir que muchas empresas solamente quieren una foto de fondo blanco, saco y corbata, ¿no? Para los hombres, quizás sastre para las chicas. A mí, quizás eso me puede dar eso nos puede dar una manera de estandarizarnos. Ante la duda, ¿no? Si no sé qué hacer, ¿qué puedo hacer? Entonces, mejor pecar de exceso, de formalidad, que pecar de menos, ¿no? Claro. En ese sentido, nos puede dar una línea, si recién estamos empezando. Ahora, hay muchas formas de que una foto pueda ser, si bien profesional, no ser necesariamente tan formal con el tema de la vestimenta. Ahora sí, que es que evitar aquellas cosas que estamos pensando que es una foto de Facebook. O sea,
Ojo, no. O sea, No, no tampoco es que, llegar a ese punto. claro, no es que estoy en una fiesta, me tomo una foto, esta foto salgo bien, la voy a poner en mi hoja de vida. No, eso no. ¿Hay esos errores? Sí, y bastante, bastante. Y suele pasar a las personas más jóvenes. Ajá. Quizás que están pensando que se ven bien en esa foto, pero tienen una fiesta al costado, tienen al amigo atrás haciendo un gesto, ¿no? O están en una euforia total que uno piensa, oye, ¿esta foto dónde salió? ¿No? Cuidemos esos detalles, sí. Si vamos a mandar una foto, mandemos una foto que refleje justamente qué es lo que yo soy como persona. Y recordemos, y te va a pasar, o te pasa en el día a día, que una persona te sonríe, ¿qué haces tú? Sonreírle. Exacto. No tienes que estar con una cara de estatua, ¿no? Seria, ¿no? Una sonrisa. No algo que te mates de risa, que te estés carcajeando, pero una sonrisa en una foto, con una vestimenta formal, para mí es perfecto para un CV. Y siempre le va a sumar. De acuerdo, el fondo no tiene que ser blanco ni nada de eso. Va a depender de la ropa que estés usando, ¿no? Lo ideal, como te digo, y nuevamente, mejor pecar de más que de menos. Y si hay un fondo blanco, una vestimenta formal, una sonrisa acogedora, basta y sobra. De acuerdo. Hablando justamente de los errores como lo de la foto, ¿qué otros errores recurrentes hay en los CVs? Recurrentes, la falta de orden al presentar los datos. Ya hablábamos que, sí, y ahí sí me cuesta un poco entender por qué. Porque muchas veces las personas presentan la información como ellos recuerdan, más no en el orden que se ha seguido realmente, ¿no? O aquello que donde tuvieron sus mejores logros, lo colocan primero, aun y cuando esa actividad fue hecha hace como 20 años, ¿no? Es un punto que a mí quizás sí me lleva a descartar muchas veces la información. Otro punto es que quizás algunos errores ortográficos muy garrafales, o sea, una puntuación, sí, hay cosas bien serias también, hay bastante, pero va a depender mucho también del tipo de información, al tipo de puesto al cual estás ingresando, ¿no? Otro error que también suele darse bastante, pero bastante, es, aunque no creas, el tema de que a veces la gente se excede en presentar todos los cursos que hace, absolutamente todos, una charla de 1 hora, apoyé a mi profesor un día X en una cosa que no tiene nada que ver con el trabajo, participé en una marcha, ok, o sea, si me quieres dar esa información como complemento, ¿no? O sea, siempre debemos preguntarnos por qué coloco esto. Yo puedo colocar, digamos, si voy a hacer una labor donde tengo que mover mucha gente, tener mucho contacto, entendería que alguien me dijese, apoyé en la coordinación de tal marcha. Entendible, va por la línea del puesto. ¿Eso ayudaría en un CV? Es que lo entiendo porque tiene un foco. El foco es, esa persona quiere demostrarme que tiene las capacidades de comunicarse, coordinar con bastantes personas, ¿no? Lo tendría como un logro, es más, quizás. Pero si me lo estás colocando solamente una lista de todo aquello que has hecho en la vida y que crees que te suma, pues yo te diría, detente ahí y piensa para qué lo estás colocando. Claro. Porque tú estás postulando a un puesto en específico y el puesto en específico tiene ciertas competencias y ciertas funciones. Entonces, de toda esa gran cantidad de información, analízala, redúcela y muéstramela. ¿Por qué? Porque yo como selector no voy a leerme las 50 páginas que me enviaste solamente porque crees que las puedo leer. Eso no va a pasar. Tú tienes que hacer que tu información sea precisa, concisa y rápida para que pases el primer escalón. Ya pasando el primer escalón, ya es otra tarea, otra historia. Ese es otro en vivo. Exacto. ¿Cuál es la antigüedad de mi experiencia laboral que debo incluir en mi CV? Por ejemplo, como hace un rato lo mencionaba, es un logro que lo he hecho hace 20 años. No lo debo colocar. ¿Hasta cuánta antigüedad debería colocar? Yo pienso que esa antigüedad la puedes tener, o la respuesta te la da la cantidad de hojas que tú puedes usar en tu CV. Hablamos de 2 hojas como máximo. Claro. En la cual tú tienes que, si bien resumir, mostrarlo de manera clara y concisa. Entonces yo te diría que retrocedas tanto en el tiempo como lo permitan esas 2 hojas, sin quitarle a lo que estás colocando, siendo conciso, siendo evidente en los logros que me estás mostrando. Si esas 2 hojas te permiten retroceder en el tiempo 3, 4 empleos, bienvenido sea. Hablamos que quizás estamos retrocediendo 10 años. Claro. Ahora, si quiero retroceder más aún, yo te diría no. Detenerse ahí. Aquí tenemos otra consulta de Guadalupe Guamán que nos indica, si no tengo experiencia laboral, ¿cómo podría redactar mi CV? Ya este es otro espacio, ¿no? ¿Cómo redactar si no tengo experiencia? A ver, si estamos optando por nuestra primera experiencia laboral, nuestro primer empleo, ¿a ti te ha gustado o tú por algún motivo consideras que
esa publicación encaja con lo que tú estás buscando o que tú puedes cumplir con ese puesto de trabajo que están solicitando, ¿cierto? Claro. Quiere decir que has visto lo que se está buscando, te has analizado a ti y has dicho, ok, yo soy la persona ideal para ese puesto. La pregunta es, ¿por qué lo consideras? Ah, Julio, porque yo he hecho esto, o soy súper extrovertida y soy súper comunicativa y tengo la facilidad de ser amigos, ok, pero eso, ¿cómo lo veo yo? O sea, tiene que haber ese ejercicio. Claro. El qué cosa colocar sería aquello de tu vida, de tus experiencias, que me permita a mí saber que lo que yo necesito vas a poder cumplirlo. Entonces ahí pasa por demostrar. Recordemos que hemos dicho, una cosa es que no hayas tenido trabajo y otra cosa es que no has hecho nada, la inacción nuevamente. Entonces han tenido que haber, o se han debido dar tareas, acciones, participaciones en grupo, dinámica, alguna actividad de su vida en la cual uno puede evidenciar, ok, esta persona hace esto o hizo aquello, por ende tiene la capacidad de hacer esto y esto, ¿no? Ahora, en cuanto a los formatos de presentación de mi CV, ¿cómo debería presentarlo? ¿En un Word, en un PDF, en alguna plataforma? ¿Cómo debería presentarlo? A ver, lo que pasa es que tú bien has dicho, ahora hay una gran variedad de plataformas online que, dicho sea de paso, organizan tu CV y te permiten exportarlo a PDF. Y quizás ese documento sí enviarlo. Incluso el PDF te permite derivar a diferentes links que pueden hablar más de ti, cosas así. Entonces, ¿cuál correspondería mejor? ¿Cuál sería más adecuado? Ahí va a depender mucho del formato. Si hablamos de formato, obviamente uno que no puede ser editable por el quien lo recibe. Por ende, un PDF debería ser lo correcto. ¿Sí? De acuerdo. Aquí finalmente tenemos la consulta de Malena DLC, que nos indica: si se utiliza un correo que no está vinculado para nada a mis redes sociales ni a mi perfil, ¿me van a buscar por redes sociales? Sí. Es más, y ahí te digo... No tiene nada que ver. De ahí nace una cosa más. Y suele también tengamos mucho cuidado con aquella información de contacto. Yo sé que muchas cuentas de correo fueron creadas. Sí. No pequemos de creativos dentro de cuál va a ser la dirección de correo que coloquemos. Hay algunas que son bastante risibles, por decirlo de una manera, pero le quitan seriedad a la persona. Entonces, yo considero que homónimos tenemos muy pocos, entonces casi siempre con que pongamos nuestros nombres y nuestros apellidos dentro de nuestra cuenta de correo, nos permite ser únicos, y no nos resta seriedad y facilidad para que nos identifiquen. Ahora, si hable que te van a buscar, te van a stalkear por alguna manera, sí, la verdad que sí. Recordemos que al fin y al cabo, la persona que nos va a contratar lo que quiere es confiar en nosotros. Y lamentablemente, o para bien también, las redes sociales lo que hacen es exponer nuestro día a día. Y es muy posible, y sé que lo hacen muchas empresas, que parte de su proceso regular es revisar las redes sociales de las personas que postulan a sus puestos, obviamente. Porque si queremos conocer quién va a ingresar a nuestra familia, es lógico que investiguemos con quién se relaciona y qué cosas hace, para ver si tenemos si conversamos el mismo idioma, ¿no? Si somos quizás afines. Ahora, una última consulta. En el caso de tener una experiencia laboral de 3 meses, ¿debería colocarlo como experiencia laboral? ¿O solamente en el caso de que haya tenido un logro en estos 3 meses? A ver, si hablamos de que ha sido nuestra primera experiencia, vital colocarlo. Si hablamos que mi vida laboral es muy amplia y tengo este espacio de 3 meses, yo te recomendaría no colocarlo o solamente colocarlo cuando tú bien has dicho está atado a un logro que me puede apalancar mi futuro trabajo. De acuerdo. Bueno, en todo caso, Julio, ¿algún mensaje final? ¿Cómo pueden contactarse contigo y algún mensaje final que tengas? Bueno, quizás uno es decirles que se tomen quizás pongan bastante esfuerzo a esto. Es su hoja de vida, aunque puede parecer el terror más grande del mundo, no lo es, sino solamente es un reflejo de quiénes son ellos como personas. Hacer ver eso. Y otra cosa, mientras que ellos muestren quiénes son, lo que van a generar en el selector es confianza. Y al final es eso lo que les va a permitir a ustedes alcanzar la siguiente etapa dentro de un proceso de selección. Si desean quizás más apoyo y desean buscar muchas ofertas, dentro de ADECO van a poder encontrar un gran sinfín de oportunidades. Así que bienvenidos sean todos. Perfecto. ¿Cómo se pueden contactar contigo en caso de cualquier otra consulta o mediante ADECO?
Sí, pueden comunicarse con ADECO directamente o al correo julio.cabrera@adeco.com. Y ahí sus consultas serán bienvenidas. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por tu tiempo, Julio, y a todos nuestros seguidores por sus consultas. Podrán ver este video en los próximos minutos en la web de gestión y conmigo será hasta la próxima. Gracias, Fío.